¿Tiendes mucho a sobrepensar las cosas o constantemente estás piense una y otra vez situaciones muy negativas? Esto tiene un nombre y te explico por qué te pasa. Te invito a que veas este video. Se le llama sobrepensar o en inglés overthinking. Y esto se le llama al bonche de pensamientos negativos que estás pensando una y otra vez. Y lo que sucede es que se dividen como en 5 subgrupos. La primera es que constantemente estás recordando momentos del pasado y estás pensándolo una y otra vez, recordando todos aquellos momentos que viviste en tu pasado, a veces de manera negativa o a veces de manera melancólica. Otro subgrupo del overthinking o el sobrepensar es no poder dormir. Es decir, tú llegas sumamente agotado. Son estas personas que me dicen, tuve un día laboral bien pesado o un día en la escuela bien pesado, pero me acuesto en mi cama y no sé qué pasa, no puedo dormir para nada, estoy dando vueltas y vueltas y me termino durmiendo 2 horas después de lo que intentaba dormir. Y a veces pregunto, bueno, ¿y qué estás pensando en ese momento? Pues me dicen todo y nada. Pero últimamente la conducta es no puedo dormir. Un tercer grupo del overthinking o sobrepensar es el estar encontrando mentalmente otras opciones. Y es este grupo de personas que dicen, yo repaso mucho las cosas y estoy pensando, hubiera dicho esto, hubiera dicho tal cosa, creo que no actué muy bien. Actúan mucho desde la evaluación o piensan mucho más bien desde la evaluación y constantemente están pensando otras opciones a la realidad que pudo haber sido. Un cuarto grupo es los que reviven errores. ¿Qué quiere decir? Que constantemente el sobrepensar se da desde la manera del error y la persona está constantemente pensando, me acuerdo que el día 23 de junio del 2014 que hice ese ridículo, no debí de haberlo hecho. Y entonces la mente está siempre volando a errores pasados, errores que cometieron, hay una falta de aprendizaje del error, por lo cual siempre se están culpando a sí mismos, siempre se sienten mal por ellos. Entonces son estas personas que van cargando con un bonche de cosas emocionalmente hablando por cosas que le llaman errores del pasado. Y un quinto grupo en el que se divide es en la dificultad para tomar una decisión. Y son estas personas que tienen estas decisiones enfrente. Quiero cambiar de trabajo, o quiero comprar un carro, o quiero dejar o no a mi pareja, o quiero independizarme. Y son estas cuestiones que las han pensado una, otra vez. Y lo que sucede es que entran en el parálisis por análisis. Lo piensan tantas veces que al final de cuentas el sobrepensar les llevó a no tomar ninguna decisión. Por lo tanto, ¿te identificaste tú con alguno de estos grupos? ¿Te pasa alguno de estos o muchos de estos? La parte importante es que te des cuenta que todos estos grupos que te mencioné se le llaman overthinking o sobrepensar. Y algunos tips de los que te pudiera dar es darte cuenta de cuál de estos pensamientos tienen que ver con creencias irracionales. Es decir, imagínate que tú eres del grupo de los que normalmente siempre están recordando momentos del pasado. Y entonces empiezan estas creencias irracionales, es decir, no hubiera actuado de esta manera, no hubiera hecho esto, quizá lo hubiera hecho de esta manera. Y entonces desde el momento en que tú te das cuenta que estás hablando desde el no hubiera, todos sabemos racionalmente que el hubiera no existe, pero lo que sucede es que la mente se aferra a pensar una y otra vez en cosas que no tienen solución. Ese es un ejemplo de una idea irracional. Otro ejemplo de una idea irracional es revivir errores del pasado. Es decir, cuando tú constantemente te estás cargando situaciones del pasado y las estás viendo como errores, entonces es más que claro que no estás obteniendo ningún aprendizaje de ello. Y es irracional pensar el hecho que pudiste haber prevenido el error. Es una completa sensación de falso control. Trata de no caer en esto. Otro punto bien importante es saturar el pensamiento. Sí, aunque parezca irónico, cuando tú te agarras sobrepensando en una y otra cosa, la realidad, lo más probable es que en ese momento hayas estado desocupado, por lo cual tu cabeza empezó a sobrepensar sobre un tema. Entonces, aunque no logras saturar el pensamiento, es decir,
En el momento que tú metes a tu cabeza alimento fresco, ¿qué es un alimento fresco? Empecé a leer un libro, empecé a ver una película, empecé a platicar con alguien, empecé a escribir mis pensamientos. Es una forma en donde estás saturando el pensamiento y eso te ayuda, creas o no, a disminuir el overthinking. Por último, si realmente crees que cuando sobrepiensas las cosas realmente te está angustiando mucho, porque la tendencia a veces es a crear historias, entonces si crees que te estás saturando mucho, es importante que acudas a un proceso de terapéutico para que aprendas a manejar tus propios pensamientos, tus propias emociones y tus propias conductas. Un tip más que me gustaría decirte es que algo que también te puede ayudar a sobrepensar las cosas es enfrentar el pensamiento. Es decir, normalmente cuando sobrepensamos las cosas, siempre estamos pensando en cosas que no tienen solución, que le tememos a que sucedan, o cosas del pasado, o cosas que tememos que sucedan en el futuro, y entonces le tememos y lo estamos pensando como en un bucle una y otra vez. Cuando diriges tu pensamiento a la búsqueda de solución de esta problemática o de esta historia, entonces lo que sucede es que tú estás agarrando de frente el pensamiento, enfrentándolo y resolviendo. Es decir, dirigiste voluntariamente tu pensamiento a resolver aquello que te preocupaba tanto, y ese es un tip para también ayudarte a dejar de sobrepensar. Por lo tanto, si te gustó esta información, te voy a pedir que la compartas. Constantemente estoy subiendo información de tu interés y recuerda, vive la vida plenamente.